Sí, se escucha. Vale, Sí, señora. perfecto. Gracias. Moni, ¿me escuchas? ¿Tú estás por ahí? Que entiendo que estás hablando, pero no te escuchamos. Moni, ¿tú nos escuchas? ¿Me puedes confirmar por el chat si por lo menos sí tienes audio? No, Moni, si has estado hablando, no te escuchamos. Si quieres, te esperamos unos segundos para que organices el audio. Te esperamos unos minutos para que lo organices, ¿vale? Bueno, mientras Mónica regresa, les doy la bienvenida nuevamente a este encuentro semanal. Espero que todos estén muy bien, que hayan pasado una muy buena semana. Nosotros tuvimos un jueves ahí medio atravesado y por eso tuvimos que mover la clase para hoy viernes en la noche. Me alegra ver que tengo ahí varias personas conectadas. Finalmente ustedes saben que nosotros dejamos pues esta clase grabada y pues que la idea es que ustedes puedan después revisar la grabación de ser necesario, quienes están acompañándonos esta noche y quienes de pronto no pueden hacerlo de manera sincrónica puedan revisar la grabación. Entiendo que Moni está teniendo unos problemas de audio y vamos a esperar un momentico para iniciar oficialmente la charla de esta noche. Sin embargo, les voy contando un poco. La idea es que vamos a hablar un poquito de lo que es el valor del Excel y algunas otras herramientas de análisis de datos a manera informativa. Lo que nosotros hacemos es ponerlos a ustedes en contexto un poco de cuáles son las más frecuentemente usadas o con las que nosotros estamos más familiarizadas, para que pues de alguna manera si ustedes ya tienen alguna cercanía con ellas, pues estén conectados, entiendan pues que hay otras opciones. Y lo que hacemos y solemos hacer es que los días siguientes les enviamos a ustedes varios links u opciones en donde pueden profundizar en la herramienta o la estrategia de análisis de datos que a ustedes más les guste o se acomoden según lo que ustedes pues ya saben o nosotros podamos resolver o indicarles por este medio. Moni, cuando te conectes, si me estás oyendo, por favor. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Estoy conectada desde mi celular porque el audio, no sé, murió de mi computador y me voy a unir también por el computador para compartir la pantalla. Bueno. Listo, Moni, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, la idea es que en este espacio tengamos un poquito de acercamiento a esa área. Como Mónica y yo les mencionamos en la charla pasada, digamos que en el marco de una especialización más de este estilo es un poco complejo
que se abarquen estos temas a profundidad o que tengamos tiempo de trabajarlos más profundamente. Precisamente por eso es importante que ustedes sepan que todos los ejercicios que se vayan a hacer, los ejercicios del taller pasado y los ejercicios del taller número 3 tendrán lugar en Excel. ¿Sí? Si ustedes dominan o manejan otras herramientas de análisis de datos, me parece fabuloso, pueden hacer el ejercicio de comprobación digamos que en estas herramientas, pero finalmente lo que nosotros vamos a estar revisando es la ejecución y los procesos en Excel. Moni, ahí veíamos tu pantallita. Sí, estoy haciendo aquí un cambio de compartir pantalla por pantalla completa porque solo se pone en vista de moderador. Entonces creo que vamos a probar otra vez a ver si funciona. Vamos a ver cómo se ve ahora. No se ve. Ya yo me estoy viendo aquí también en el celular y no se ve. El computador decidió tomarme hoy del pelo. Regáleme un segundito, ya casi estoy lista. Qué pena la demora. Bueno, entonces el primer taller que ustedes nos entregan, que es un taller, digamos, de acercamiento con la base de datos, el cual Mónica y yo vamos a revisar a profundidad estos días. La idea es que nosotros hagamos una retroalimentación en cada uno de los grupos, teniendo en cuenta cómo abordaron ustedes el taller número 1, siguiendo las indicaciones que el mismo taller y que nosotras les mencionamos previamente, lo cual es muy, muy importante. Hemos tenido escenarios en el pasado en donde el querer profundizar más en el origen de la data hace que se salgan de lo que realmente nosotros estamos evaluando y buscando con ustedes en el ejercicio, lo que es gestión de datos. En este caso, como se nos explicábamos también, no involucra de pronto ser muy juiciosos o profundizar mucho en si los números corresponden, la información es coherente o si el estudio de la cual se ejecutó de pronto tiene otra información en sus publicaciones, sino seguir las directrices del análisis que tiene el taller. ¿Sí? Moni, ahí te vemos perfecta. Sí, perfecto, listo. Bueno, gracias a todos por la espera y por conectarse. Como les decía Silvia, pues estamos en el plan de calificación del primer taller. Esperamos que a más tardar con la entrega del taller que están resolviendo actualmente podamos entregarles en la retroalimentación, porque ya el primer taller se conecta mucho con el tercer taller en el que ya vamos a empezar de lleno a usar Excel, y por eso es tan importante hoy que hablemos un poco pues de las herramientas disponibles y como menciona Silvia, pues de la importancia de Excel como una herramienta además muy didáctica para que tengamos esa, digamos, la ayuda de una herramienta sencilla para que la curva de aprendizaje de los conceptos de epidemiología, que es ahorita lo más importante, se pueda llevar a cabo. Entonces, pues, si les parece, Silvia, voy a empezar a grabar Sí, eso te iba a y comenzamos. Justamente. Sí, te iba a preguntar justamente si ya estabas grabando. Listo, sí, ya voy a poner a grabar y silencio y empezamos. Vale, perfecto, Moni. Bueno, me avisas, ¿sí? Listo, ya se inició la grabación. Vale, ya. Perfecto. Bueno, en términos de abordar un poquito lo que nosotros queríamos traer a colación con esta charla, que como les digo es de alguna manera un brochazo a lo que son las herramientas de gestión de datos, enfocándonos un poquito en que conozcan la dinámica que existe con ellas, que la que más les interese dominen o tengan a disponibilidad, pues de pronto la sigan explotando, pero que definitivamente entiendan que hay otras quienes no lo sabían, cuáles son, dónde pueden profundizar en ellas. Y finalmente mencionando un poco sobre Excel y lo que nosotros esperamos, que de alguna manera no tratamos de que sea muy como muy complejo para ustedes en los ejercicios que ponemos. Al final vamos a hablar un poco del taller número 2. Este es un taller que lo modificamos, hay varias cosas que nosotros vamos tratando de modificar en el transcurso de los cursos que vamos dictando. Uno de ellos justamente es el taller que ustedes van a realizar y van a entregar la próxima semana. Quisimos modificarlo porque a medida que van pasando los cursos nos hemos dado cuenta que es un poco difícil para ustedes entender o plasmar
muchas veces en palabras lo que ustedes incluso ya nos han plasmado en los ejercicios más numéricos o de los talleres anteriores. Y esa organización de las ideas también es muy importante, porque obviamente les resalta la importancia de la información que ustedes están dando y al mismo tiempo permite a quienes estamos leyendo no solamente hacer una interpretación final de los datos, sino entender que los datos son robustos, que fueron analizados adecuadamente, que entienden de alguna manera por qué una cosa combina con otra y no las podemos mezclar en cuanto a los análisis que se realicen cuando estamos combinando variables. Y de alguna manera este abordaje o acercamiento que hacemos hoy es precisamente para eso. Bueno, entonces por eso vamos a empezar. Moni, si quieres me das la siguiente, por favor. Bueno, por eso vamos a empezar a hablar un poco de lo básico cuando estamos haciendo gestión de datos, que de pronto ustedes en el transcurso del curso ya vienen manejando de una manera, puede ser muy fluida, otros de una manera muy superficial, pero que finalmente el entendimiento de lo robusto y lo específico que tiene que ser la definición de cada variable para cada investigación determina muchas veces la realización adecuada o no de los estudios. Por eso, a grosso modo, podemos decir que una variable son todos aquellos atributos o características de los eventos, las personas o los grupos de estudio que cambian de una situación a otra o de un tiempo a otro y que por lo tanto pueden tomar diversos valores dependiendo de muchos factores. Esto que resalto en rojo, que cambian de una situación a otra o de un tiempo a otro, es casi tan importante como entender la naturaleza de las variables, los tipos de variables y los tipos de análisis. El investigador o su grupo de investigación es quien va a determinar para cada uno de los estudios cuál es la naturaleza o cuál es el tipo de variable y cómo la voy a expresar, cómo la voy a analizar, incluso cómo la voy a recolectar, dependiendo de los problemas planteados para los estudios o de las hipótesis que tienen planteadas el estudio de investigación que estoy realizando. Como ustedes también ya lo han revisado antes, las variables pueden ser variables independientes o variables explicativas, o pueden ser variables dependientes o variables respuestas. A grosso modo, cuando hablamos de las variables independientes, estamos hablando de estas variables que nos pueden explicar el porqué de algún comportamiento. Podemos llamarlas también variables explicativas o variables de exposición. Y las variables dependientes son aquellas variables principales que estamos estudiando o de la cual nosotros queremos saber algunas características. También la conocemos como variables respuestas o variables resultados. Ahora, dependiendo de factores específicos, las variables pueden clasificarse según su tipo, según su naturaleza. Esta clasificación según su naturaleza creo yo que es lo más importante que deben hacer ustedes a la hora de tratar de reconocer y de tener muy clara cómo voy a hacer el análisis y en qué consta. Por eso el directorio de variables de cada uno de los estudios de investigación es tan importante y es tan importante para el investigador como para el equipo. Esto es donde les va a decir a ustedes y tener claramente desde un principio si mi variable es de naturaleza cualitativa o es de naturaleza cuantitativa, lo que va a determinar que yo haga o no un muy buen análisis. En nuestro caso particular con los datos, en el primer taller era muy importante que ustedes tuvieran muy clara cuál era la naturaleza de la variable a la hora de escoger cuál era el tipo de representación analítica que iban a encontrar con cada uno. Entonces, cuando hablamos de variables cualitativas, estamos hablando de todas aquellas variables que de alguna manera contienen información, como su nombre lo menciona, cualitativa, o sea, que nos están describiendo algunas características que se pueden, digamos, que se pueden medir fácilmente o que podemos observar de alguna manera como subjetiva. Es muy sencillo reconocerlas, creería yo que todos están muy familiarizados con cuáles podrían ser los ejemplos, variable, por ejemplo, sexo, si la carrera que estudiamos, el tipo de sangre, el estado civil, si es urbano o rural. Este es en el tipo de ejemplos para variables cualitativas. Cuando hablamos de variables cuantitativas, estamos hablando de variables que justamente numéricamente nos estén dando alguna información y que lo más importante es que podemos medirlas de una manera más objetiva,
por ejemplo, como la edad en números, la estatura, el peso, etc. En el caso de las variables cualitativas, también podemos diferenciarlas según el tipo de variables, si son dicotómicas cuando están contemplando dos categorías, por ejemplo, el estado de salud de una persona, si está sano o está enfermo. Y en el caso de las cualitativas politómicas, estamos hablando que hay más de dos categorías, por ejemplo, el estado civil o, por ejemplo, el tipo de sangre, etc. Y cuando hablamos de variables cuantitativas, podemos también subdividirlas en variables discretas o variables continuas. Y hablamos de variables discretas cuando estas variables contienen una información precisa de los conteos e implican números, es decir, que no se van a poder dividir, por ejemplo, los hijos, por ejemplo, la cantidad de personas que trabajan en una fábrica, en un ejercicio, en una clínica, etc. Las variables continuas, hablamos de aquellas variables que son numéricas, pero que pueden reducirse a unos niveles más finos, que su información la podemos dividir, como por ejemplo el peso, por ejemplo la talla. Digamos que son los ejemplos más frecuentes que tenemos nosotros para traer a colación. Ahora, según los niveles de medición, también podemos dividir las variables cualitativas o las variables cuantitativas. Las variables cualitativas, podemos hablar de las variables nominales u ordinales. En el caso de las nominales, estamos midiendo la presencia o la ausencia de una cualidad específica. Y, por ejemplo, aquí mencionamos el estado civil, la raza, el sexo, en donde definitivamente una opción o la otra opción no nos está estableciendo un orden de grado o de jerarquía, si algo es más, si algo es mejor o si algo es peor. Cuando estamos hablando de las variables ordinales, si bien también se clasifican, digamos que cualitativamente, estas sí nos mencionan o nos definen si tienen un grado mayor o menor, un grado jerárquico, y existe de alguna manera un orden implícito en los datos. Por ejemplo, en el caso de que una enfermedad sea leve, moderada o severa, es el ejemplo más usual. En el caso de las variables cuantitativas, pueden subdividirse en variables de intervalo o variables de razón. En el caso de las variables de intervalo, estamos hablando de un intervalo o la representación de un intervalo de tiempo en el cual sucede algún evento. Pueden medir la magnitud, por ejemplo, de una distancia entre las categorías, y el 0, por ejemplo, cuando está presente, no indica la ausencia del atributo. Por eso su ejemplo más frecuente es la escala de grados Celsius, en donde el 0 no nos omite una data importante. En el caso de las variables cuantitativas de razón, en este caso, por ejemplo, la cualidad del 0 sí indica la ausencia del atributo, como en el caso de los recursos o como en el caso de los valores, en donde incluir el 0 nos indique que no tenemos algún dato relevante que estemos cuantificando con esta data. Sígueme. Ahora bien, las variables, esos son algunos ejemplos de variables cualitativas y de variables cuantitativas. Se los había mencionado antes. Importante tener en cuenta cuáles podrían ser algunos ejemplos, porque son los que ustedes más frecuentemente van a tener que ver en los estudios o van a tener que definirlos. Una vez podemos nosotros definir y tener muy clara en nuestra base de datos, o si somos los creadores del estudio, tenemos muy clara cuál es la naturaleza con la cual yo quiero medir el estudio de investigación o los datos recolectados por mis pacientes, o por el estudio que estoy realizando, puedo empezar a pensar cómo voy a analizar. Esto es como la base de poder partir a hacer un análisis o a sacar algunas conclusiones del estudio. Y en ese orden de ideas mencionamos ya qué sería para nosotros o qué sería a grosso modo un análisis de datos. Y esto consiste en la aplicación de una estadística descriptiva para explorar, interpretar y caracterizar una secuencia de datos. Entonces tenemos, dependiendo de la robustez o de la orientación de mi estudio, yo puedo tener análisis univariados, bivariados o multivariados. El análisis univariado, por ejemplo, es un análisis que realiza, en el caso de las variables cualitativas, mediciones de frecuencias absolutas o recuentos, y mediciones relativas
en el caso de proporciones o porcentajes. Cuando estamos hablando de las variables cuantitativas y estamos queriendo hacer un análisis univariado, lo que nosotros tenemos que representar o la manera en la que se calculan el resumen de las medidas de estos datos son por medio de tendencia central, cuando estamos hablando de medianas, medias o moda, dispersión o variabilidad, cuando estamos hablando de varianza, desviación estándar, rango intercuartil. Cuando hablamos de posición, estamos hablando percentiles, deciles, cuartiles, y cuando hablamos de forma o distribución, estamos hablando de kurtosis o asimetría. ¿Por qué es importante tener esto claro desde el análisis univariado? Y esto implica saber la naturaleza de mi variable. En el caso preciso de los talleres que realizan con nosotros, o en el caso preciso de su ejercicio, cuando estén revisando una base de datos, es que es inconcebible y está mal que ustedes a una variable cualitativa le saquen valores de tendencia central, de dispersión, de posición, etcétera, porque la claridad que tienen que tener ustedes a la hora de realizarlo o, en su defecto, a la hora de hacer una verificación de unos datos, si están adecuadamente mencionados, si le creo a la persona que los está haciendo, tiene que partir de cómo se hizo el análisis univariado y si estamos teniendo la adecuada correlación entre la naturaleza de la variable y la manera en la que estoy representando el resumen de su información. Luego sigue el análisis bivariado. Cuando yo tengo muy claro lo que ha sido mi análisis, Moni, la siguiente. Lo que salió ahí, eso, gracias. Después de hacer mi análisis univariado, salto a hacer mi análisis bivariado. Este análisis ya es un poquito más profundo. Digamos que si bien es una forma simple de análisis cuantitativo, implica que ustedes empiecen a hacer, digamos que análisis propiamente dicho, o a mezclar o a jugar con dos variables. Estas dos variables pueden ser dos variables cuantitativas, dos variables cualitativas, o puede ser la combinación, es decir, una variable cuantitativa y una variable cualitativa, y básicamente se realiza con el propósito de determinar la relación que existen entre ellas. Nosotros con un análisis bivariado en un estudio podemos llegar a hacer hipótesis de alguna manera de asociación, pero un poco simples. Nosotros podemos finalmente terminar un análisis simplemente con análisis bivariado, podemos hacer un análisis descriptivos muy interesantes haciendo simplemente análisis bivariado, dependiendo de la organización que yo le tenga o el objetivo que tenga mi estudio, que si lo hago bien me va a quedar un muy buen material. No todos los estudios terminan en un análisis multivariado, pero sí todos los análisis que tienen resultados multivariados es porque hemos hecho previamente un análisis bivariado y hemos visto cuáles son las variables que mejor se correlacionan entre ellas. Cuando nos pasamos ya al punto, digamos que más profundo, más complejo, que es el análisis de tres o más variables, estamos hablando de la creación de modelos estadísticos o de modelos de análisis, que lo que busca es ver la relación justamente entre estas tres o más variables de manera simultánea y determinando alguna relación que hay entre ellas. Cuando esto se hace en el ejercicio práctico, digamos que la pericia del epidemiólogo que esté a cargo de esta investigación tiene que tener muy en cuenta cuáles fueron los hallazgos y la significancia de los datos que me está arrojando desde el análisis variado para ver cómo voy a incluir, cuáles variables voy a incluir y si la data que me va a arrojar esta inclusión de las variables cuando voy con más de 3 variables me está dando una información adecuada para los resultados que estoy esperando. Sigue, Moni. Entonces, bueno, a grosso modo, nosotros dentro de los resultados que aspiramos en los talleres, no es propiamente que ustedes nos vayan a hacer un análisis muy robusto, sí les vamos a pedir un análisis bivariado de los datos, eso Moni probablemente lo va a explicar o lo vamos a explicar más adelante. Para nuestro taller 3 es importante que ustedes sepan que ya vamos a empezar a mezclar variables. El ejercicio que hicieron en el taller 1 es un ejercicio descriptivo, univariado, donde hablamos de la naturaleza de las variables y cuál fue la manera de resumir la data que les dimos. Pero ya en el tercer taller lo que les vamos a pedir es que empiecen a relacionar una variable con otra
y que nos muestren la ejecución de cómo fue esta relación entre las variables y cuáles son los resultados que obtienen, y puedan resumirlo tanto en gráficas como en tablas. ¿Sí? Más o menos a grosso modo eso es lo que vamos a pedirles, por eso tan importante para nosotros que ustedes tengan muy claro cuáles son como el paso a paso, un análisis univariado, después un análisis bivariado sencillo, y finalmente vamos a alcanzar a hacer algo de multivariado, vamos a llegar hasta unir 3 variables, pero no les vamos a estar pidiendo profundidad en el tipo de análisis de asociación que estén haciendo, más allá de tratar de interpretarlo de la mejor manera. Ahondando un poco más en lo que serían los paquetes estadísticos, podemos resumirlos. Estos son los ejemplos de algunos de los que de pronto más han escuchado ustedes o de los que son más frecuentes, y son todos aquellos conjuntos de programas informáticos diseñados para el manejo y el análisis de datos, de grandes volúmenes de datos, de manera muy rápida, de manera muy precisa, de manera muy organizada. De alguna manera funcionan entre ellas de manera interrelacionada. Nosotros podemos exportar muchas veces de un paquete estadístico a otro, o finalmente que todos nos exportan Excel, por lo cual nos permite revisar la data por uno o por otro y ver, digamos, los resultados, comprobar los resultados. Estos sistemas o paquetes estadísticos nos permiten trabajar básicamente de 2 maneras. Nos permiten trabajar por un sistema de menús y ventanas, que personalmente me parece que les da o que da mucha más facilidad en el uso, pero sin embargo resulta no siendo tan versátil o rápido a la hora de ejecutar algún análisis o algún procedimiento, y nos permite hacer o trabajar en una manera como una sintaxis, básicamente escribiendo comandos que puedan finalmente ejecutar los programas o las órdenes o los análisis que queremos estar dando. Siento que es una herramienta más flexible que nos permite de pronto crear scripts muy, digamos que almacenarlos y hacer análisis a futuro cambiando las variables, pero que implica una mayor pericia con los programas. Sigue, Moni. ¿Cuál es la utilidad de los paquetes estadísticos? Básicamente, esa utilidad de los paquetes estadísticos están diseñados para resolver problemas en el área de la estadística. De alguna manera, estamos hablando de hojas de cálculos que nos permiten hacer operaciones aritméticas complejas. Por supuesto que no es para hacer operaciones aritméticas sencillas, pero sí es para hacer mezcla y análisis de información que definitivamente no vamos a poder hacerlos en Excel. Nos permite hacer análisis o ejecutar procedimientos estadísticos y multivariables, cosa que en programas como Excel no es tan sencillo. Podemos recopilar en ellos bases de datos y gestionarlos de alguna manera, teniéndolos muy organizados y muy seguros. Y nos permite gestionar y generar informes, ya sean de textos, informes gráficos, informes dinámicos, que hoy en día ahorran una gran cantidad de tiempo a quien tiene experticia en cada uno de los paquetes estadísticos. Sigue, Moni. Las distintas ventanas que ustedes van a ver dependiendo del paquete estadístico que estén utilizando. Yo personalmente en un principio les voy a hablar de Stata. Les voy a hablar de Stata porque es el que nosotros estamos utilizando, el que utilizamos en la clínica. Sin embargo, quienes son más nuevos en esto, creo que van a sentir o sienten que Stata estaba perdiendo como fuerza o estaba perdiendo como gusto. Sin embargo, acaba de salir la última versión de Stata, salió ahorita en abril, el Stata 19, está súper nuevo. Yo personalmente no lo conozco, no lo he trabajado, yo he trabajado en Stata 17. Pero lo que sí mencionan es que está mejorando todas las dificultades que yo les voy a mencionar aquí acerca de lo que Stata venía teniendo o presentando con sus versiones anteriores. Entonces hablamos de Stata como un software de estadística que es completo, que es integrado y que provee todo lo que se necesita para un análisis de datos, gestiones de datos y gráficos. Está distribuido por una compañía que se llama Stata Corporation. Es un programa que tiene mucha popularidad. Esta popularidad, digamos que está
básicamente en la capacidad de combinar flexibilidad con sencillez para poder hacer análisis de grandes volúmenes de datos o de grandes volúmenes de información. Está disponible en más de 200 países y lo utilizan profesionales de todas las áreas o de todos los estudios o campos de investigación, no solamente en salud, sino en muchas otras áreas. Stata tiene tres versiones básicamente, Stata IC, Stata SE y Stata MP. ¿Por qué es importante esto? Porque a la hora de comprar, quien quiera adquirir esto, que por supuesto que les voy a mencionar ahorita que una de las debilidades de Stata es que vale, no es un programa gratuito, lo cual pues de alguna manera dificulta que muchos tengan acceso a trabajar con el programa. Pero el precio va a depender de la versión que yo estoy utilizando y pues digamos que a grosso modo también es cierto que si Stata tiene versiones que manejan demasiado rápido la información y bases de datos muy grandes, como es el caso de Stata MP, el cual es el más robusto y está diseñado justamente para que grandes volúmenes de datos se analicen de manera rápida, pues es innecesario para personas que no lo están necesitando. El Stata SE es la edición estándar que de pronto me permite sin ser tan rápida o tan robusta, analizar volúmenes de datos grandes, y el Stata IC es el más básico y el que nos permite hacer análisis de datos medianos. Digamos que valdría la pena incluir un Stata SE o un Stata IC, pero el Stata MP es un Stata ya para una persona que se dedica únicamente a correr datos. Hoy en día más o menos está en $180 la anualidad del Stata SE, que es como el más, digamos que como el más común adquirido. Está en 180 para estudiantes. Nosotros les vamos a pasar probablemente mañana algunos links en donde ustedes incluso pueden tomar cursos o pueden descargarlo comprándolo. Si son estudiantes con el carnet pueden tener descuentos. Hay licencias de Stata corporativas o licencias personales y digamos que a grosso modo eso. Es importante que ustedes sepan que como toda herramienta de análisis, ya verán que hay varias distintas, tiene sus ventajas y sus desventajas. Hablamos de que las ventajas de Stata es que todo lo que necesitamos está en un solo paquete, no hay módulos propiamente como tal. Las últimas versiones estaban permitiendo incluirle algunas herramientas adicionales. Entiendo que Stata 19, como les digo, no lo conozco, pero vale la pena buscar un poco al respecto. Acaba de salir en abril. Está teniendo un impacto importante porque está incluyendo Machine Learning y está facilitando las interfaces entre Python y Stata. Entonces, pues, digamos que puede que eso esté robusteciendo la herramienta. Stata también es muy rápido, es preciso, como todas las herramientas de análisis de datos. Para mí es de fácil uso. Es de fácil uso porque yo puedo tener ventanas y sintaxis al mismo tiempo. Eso, cuando estás empezando en análisis de datos, facilita mucho la data. Es muy fácil porque te permite o tienes una ayuda constante, tiene más de 36 módulos de ayuda. Y si tú no sabes buscar, simplemente estás haciendo una operación o una sintaxis o estás haciendo un análisis y pones la palabra help en algún momento y él automáticamente te arroja alguna orientación sobre los análisis que quieres hacer. Es una multiplataforma, funciona en todas las pues, plataformas de computación, se actualiza frecuentemente, estás digamos que con apoyo en línea constante, requiere poco espacio el disco duro. Esto es relativo, de pronto comparado con otras herramientas no ocupa tanto, pero pues lo ocupa finalmente, y si tenemos un computador que no tiene un muy buen procesador, vamos a tener problemas con los análisis que le estamos pidiendo si estamos hablando de análisis de muchos datos y muy robustos. Tiene una buena velocidad de procesamiento, tiene métodos de gráficas que se exportan como gráficas como tal, gráficas que pueden ser customizadas. El 19, la versión 19, según estuve revisando, mejora significativamente las gráficas. Esperemos así porque
Finalmente, una de sus desventajas es precisamente que comparada con otros programas, la gráfica, la tabla y digamos que los elementos adicionales al análisis propiamente de los datos, digamos que perdía un poco competitividad. Como les dije, funciona por comandos y por sintaxis y tiene un soporte técnico completamente todo el tiempo. Desventajas: hay personas que les parece que tardan mucho tiempo cuando se trata de comandos, pero como les digo, al tener comandos y sintaxis, pues simplemente quien esté acostumbrado a manejar sintaxis puede hacerlo. Creo yo que la siguiente sí es la dificultad más grande que tiene el programa, y es que no es gratuito. Sin embargo, pues hay muchas opciones de licencias. Como les digo, si son estudiantes van a tener mucho mejor acceso. Y pues para empezar me parece un muy buen programa, de pronto quien no ha tenido como un acercamiento previamente a manejar herramientas de gestión de datos. Y pues lo que les había dicho, otros programas tienen unas mejores gráficas. Esta normalmente es la pantalla que tiene Stata cuando nosotros vamos a empezar a trabajar en ella. La barra de arriba, la barrita principal de arriba es la barra de herramientas. En esta barra es donde ustedes pueden desplegar las herramientas cuando no quieren trabajar con sintaxis, sino con ventanas. Cuando ustedes despliegan estas herramientas, les dicen paso a paso incluso por dónde siguen el camino para el análisis que quieren hacer. La parte de la mitad en donde están las letras es la ventana de resultados. Allí es donde van a ir a empezar apareciendo los resultados que ustedes las indicaciones que ustedes le están dando. Estas indicaciones van a quedar escritas abajo en el editor de comandos. Cuando ustedes están haciéndolo de manera de sintaxis, allí es donde ustedes van escribiendo, y cuando ustedes están escogiendo las ventanas para hacerlo, finalmente al escoger una de las opciones como la cual yo quiero analizar mi data, va a quedar registrada ahí, y el acúmulo de todas estas indicaciones que le estoy dando a los datos va a quedar en el historial de instrucciones, que es la barra que ustedes ven en el lado izquierdo de la pantalla. En el lado derecho de la pantalla está el listado de variables y las características de las variables. Cuando yo ingreso una base de datos a Stata, todas las variables que yo he definido como variables en la base de datos de Excel que estoy subiendo a esta plataforma, me van a aparecer ahí como un listado, como el listado de todas las variables. Yo a ellas les puedo dar una etiqueta, les puedo definir o cambiar si son variables de texto, si son variables numéricas. Y en la parte de abajo me van a ir apareciendo todas las características de cada una de las variables que estoy incluyendo en el programa. Siguiente, man. Finalmente, Stata pues tienen distintos tipos de archivos. Con los que más nos familiarizamos a la hora de hacer análisis son los archivos DTA, que son los archivos propios de la base o de las bases analizadas en Stata. Los archivos do es como la serie de comandos que yo quiero tener a disposición para de pronto hacer análisis futuros con una base de datos o unos objetivos similares. Y el de gráficas, que es cómo se van a exportar todas las gráficas que sean creadas en Stata. Hay gran cantidad de comandos, no solamente, como les digo, los que se utilizan en medicina. Hay una gran cantidad de comandos. Yo les muestro un ejemplo. Moni, sigue, por favor. Estos son algunos de los comandos. Como les digo, ustedes pueden utilizarlo a manera de texto, escribiendo. Es complejo, tiene una curva de aprendizaje compleja. Realmente hay que hacer varios ejercicios para entender cómo es la dinámica con la plataforma, pero creo yo que una vez uno coge como el gusto y la experiencia, realmente es una herramienta que termina siendo muy sencilla de manejar e interpretar. Todas estas opciones se pueden manejar en todas las áreas del conocimiento. Las primeras que ustedes encuentran ahí son como las que son más variadas, las que nosotros utilizamos más en el área de ciencias de la salud para hacer de alguna manera análisis de supervivencia, cohortes, casos y controles, este tipo de reportes, son las que ustedes ven abajo para hacer el acompañamiento de nuestros datos. Entonces, a grosso modo, esto es Stata. Como les digo y les menciono, es muy difícil que ustedes puedan tener o profundizar mucho en estas herramientas. La curva de aprendizaje es grande.
Finalmente nosotros les vamos a dar un poquito de acceso a que conozcan un poco más al respecto, se familiaricen y les den algún gusto por alguna de las herramientas que les estamos presentando. Listo, Silvia, muchas gracias por esa primera parte, y continuando pues en la misma línea, hablando de otras herramientas o paquetes estadísticos que nos facilitan la gestión y el análisis de los datos, les traigo también otro paquete que está muy en boga y que se usa actualmente muy comúnmente y cada vez más en el medio de la bioestadística, que es R. R es un lenguaje de programación estadístico y matemático que, a diferencia de Stata, es una herramienta open source, lo que significa que no tiene costo, que es una herramienta de libre acceso y de libre descarga, y que hace parte de un programa o de una licencia pública, la GNU o GLP. Esta licencia pública y hace parte pues como de un gran paquete de muchas herramientas y diferentes software estadísticos y de otro tipo que han nacido del lenguaje de la programación y en el ambiente académico para facilitar tener herramientas a poco o ningún costo. El antecesor de R es S, realmente ese fue el primer lenguaje entre estos dos que existió y fue creado en el medio académico en Nueva Zelanda, en la Universidad de Auckland. Es relativamente reciente en comparación con otras herramientas y es un paquete que se construyó a partir de la necesidad académica de dos profesores cuyos nombres empiezan por R, y esa es la razón por la que de S se pasa a R y es el nombre del paquete estadístico, por Robert y por Ross. Este paquete, como les digo, inició usándose en la vida académica y posteriormente empezó a robustecerse y empezó a crearse un paquete cada vez más fuerte y más completo. Finalmente, en la actualidad, R hace parte de una gran comunidad, o mejor dicho, alrededor de R, los desarrolladores, diferentes desarrolladores involucrados con R, crearon una comunidad que es la comunidad CRAN, que es una comunidad integral compuesta por personas de diferentes disciplinas, matemáticos, estadísticos, ingenieros, diferentes tipos de desarrolladores que comparten, digamos, su afinidad por la estadística y por la matemática y permiten que R se vaya actualizando y que sus paquetes vayan siendo cada vez mejores y respondiendo cada vez a más necesidades. Esta comunidad CRAN es una comunidad también, por supuesto, pública de Internet y a la que se puede acceder para tener las últimas versiones de R, los últimos paquetes y cada vez complementar más el uso de este paquete. ¿Qué podemos hacer en R? Pues es una herramienta de paquete estadístico, por lo cual tiene todas las herramientas o las funciones que ustedes puedan imaginarse y que se necesiten para el manejo de los datos, desde la manipulación sencilla de bases de datos, pasando también por la posibilidad de hacer análisis desde lo más descriptivo y básico hasta lo más inferencial, o sea, en las consolas de R, como también ocurre con las de Stata, se puede hacer desde operaciones aritméticas muy básicas como suma, resta, multiplicación y división, hasta crear modelos estadísticos para predicción. Tiene también algo interesante, y es que las técnicas gráficas que utilizan son innovadoras. Cada vez más las versiones de R se van complementando y van innovando en la generación de gráficas bastante interesantes, mapas de calor, georreferenciación, pasando obviamente por todas las técnicas gráficas básicas hasta llegar a técnicas realmente muy avanzadas que permiten la edición de estas gráficas en colores, en fuentes, en tamaños y todo el espectro de lo que puede ser la edición gráfica estadística. También se puede hacer modelamiento matemático y predicción, como les advertía, así como hace o permite hacer operaciones estadísticas básicas o aritméticas básicas. También se pueden hacer modelaciones complejas y predicción, establecer métodos o modelos de predicción. Y por supuesto, tiene también el componente de Machine Learning y la posibilidad de generar o crear redes neuronales artificiales. Entonces, realmente R es una herramienta bastante completa, pues por lo mismo, porque es un paquete estadístico que es realmente un lenguaje de programación
y comparte similitudes y es compatible con otros lenguajes de programación, como por ejemplo Python. Sin embargo, como todo tiene sus ventajas y sus desventajas, de las ventajas les he ido hablando a medida que lo describo. Es un paquete abierto, gratuito, que tiene una comunidad activa que constantemente desarrolla e innova en mejorar las funciones y por lo tanto es flexible y se puede usar en muchas áreas y en muchas disciplinas. No es únicamente usado en el área de ingeniería y en el área de medicina, sino que realmente cada vez más para diferentes tipos de procesos, incluso contables, se puede usar esta herramienta. ¿Cuáles son las desventajas? Que carece de una interfaz sencilla, a diferencia de pronto de lo que mencionaba ahorita Silvia con Stata, que es algo interesante de Stata, y es que las personas que no se familiarizan con sintaxis, que es todo lo que tiene que ver con la generación de códigos o la escritura de códigos, pues Stata ofrece un paso a paso por ventanas desplegables, algo más similar a las interfaces que estamos acostumbrados manejando otro tipo de herramientas ofimáticas. En R carece de una interfaz sencilla. En R sí o sí es obligatorio la sintaxis, sí o sí es obligatorio escribir el código. Sin embargo, ahora con el uso de herramientas como la inteligencia artificial, pues esos códigos cada vez se facilitan más. R en su principio y en la comunidad activa empezó con la creación de foros, en la que cada uno de los ingenieros o los usuarios de R se compartían los diferentes códigos. Igual también tiene un soporte técnico importante y una herramienta de ayuda en línea muy buena, pero la interfaz no es tan amigable, es una interfaz mucho más de tipo de precisamente el lenguaje de programación. Y precisamente esa es otra desventaja, que hacer un lenguaje de programación pues es todo un idioma diferente y tiene una curva de aprendizaje bastante diferente, porque debemos aprender las diferencias entre paquetes, librerías, scripts, y cada paquete es un mundo diferente de posibilidades, incluso que comparte funciones con otro paquete, es decir, con paquetes diferentes yo puedo llegar a procesos similares por diferentes rutas. Entonces realmente es un poquito más complejo porque de verdad es como aprender un nuevo idioma en el que tenemos que jugar a llamar las tablas o las gráficas un poco diferente para lograr el objetivo. Por supuesto, las técnicas para asociación de variables o para evaluar hipótesis y significancia estadística suelen tener nombres muy similares a los que conocemos, pero tiene un proceso logístico diferente y hay que generar diferentes pasos antes de llegar a poder procesar este tipo de técnicas. La otra desventaja importante con R es que tiene una instalación un poco problemática o no tan amigable. R requiere de internet para poder instalarse y para poder correr de manera adecuada, pero además R al ser un lenguaje de programación, realmente no tiene interfaz. La interfaz o lo que nos permite que podamos trabajar con R son otro tipo de aplicaciones adicionales, como por ejemplo RStudio, que permite que podamos tener acceso a ese lenguaje de programación. En otras palabras, debemos descargar al menos 2 o 3 aplicaciones en un computador para que R pueda correr y para que podamos usarlo. Entonces, a pesar de eso, mi experiencia, que fue sobre todo en la parte académica cursando pues mi maestría, fue muy interesante porque en momentos en donde no hay recursos para adquirir un software pago, R es una herramienta bastante importante y, como les digo, facilita mucho las cosas, sobre todo cuando manejamos número de datos bastante grandes que aunque Excel es una buena herramienta, pues se queda corto a veces cuando las bases de datos tienen muchas variables o muchas observaciones por variable. Pero es una herramienta que cada vez con el uso de la inteligencia artificial se facilita mucho más porque nos permite mejorar en el aprendizaje o en la curva de aprendizaje de ese lenguaje de una manera un poco más acelerada. Otro de los paquetes estadísticos que les trajimos hoy como para contarles acerca de ellos y de sus ventajas y desventajas es SPSS. Este es un paquete estadístico, un programa estadístico creado actualmente, licenciado y actualmente comercializado por IBM. Nació, a diferencia de lo que acabamos de decir de Stata o lo que acabamos de decir de R, nació de una disciplina diferente, no nació exactamente de estadísticos
o de matemáticos, sino de las ciencias sociales y de la necesidad de que académicos de las ciencias sociales tuvieran una herramienta amigable que les permitiera desarrollar análisis de datos mucho más cualitativos y que les permitiera generar otro tipo de procesos diferentes, como es los árboles de decisiones, los cuadros sinópticos, los flujogramas y otro tipo de herramientas que también se usan en investigación en bioestadística, pero más hacia el área de las ciencias sociales o humanas. SPSS es una herramienta que, como les decía, actualmente la comercializa IBM, pero inicialmente fue una herramienta creada de manera independiente, también nacida desde el ambiente universitario, pero finalmente desde el 2009 IBM compra los derechos y son quienes se encargan de comercializarla y de venderla. Por lo tanto, es una herramienta paga. Sin embargo, con el tiempo, con esta misma plataforma de licencias públicas generales, crearon una versión gratuita que es el PSPP, y es una herramienta que, aunque no tiene la capacidad de manejo de SPSS en cuanto a número de variables o no puede analizar bases de datos tan grandes como SPSS, es una alternativa interesante porque es una alternativa que no requiere pago y que también está en constante desarrollo, y pues ayuda también a que la comunidad pueda tener acceso a herramientas con las ventajas de SPSS, pero sin tener que pagar. Entonces, en cuanto a SPSS, como les decía, es una herramienta creada o de naturaleza de las ciencias sociales, lo cual permite tener una interfaz mucho más sencilla. Particularmente en mi tiempo de trabajo de grado, precisamente de esta especialización, tuve la experiencia de manejar SPSS y es una herramienta bastante amigable. Así como mencionaba Silvia con Stata, considero que pasa lo mismo con SPSS. Las herramientas o los paquetes estadísticos que tienen interfaces con listas desplegables y con ventanas emergentes diferentes a manejar sintaxis, se vuelven algo muy atractivo cuando el estudiante está teniendo la curva de aprendizaje de los conceptos de epidemiología, y entonces no tiene que usar, no tiene que hacer una doble curva de aprendizaje con una herramienta difícil y además con conceptos que hacen parte como de su consolidación académica. Entonces, en este caso, es una herramienta también que es muy recomendable. Maneja, como les digo, cuadros de diálogos, entonces permite de manera muy sencilla saber qué va en cada lado, si yo quiero comparar o relacionar una variable con la otra, cómo debo ubicarla en el cuadro de diálogo, qué es lo dependiente y lo independiente. Realmente es muy interesante porque después de que uno tenga conceptos mucho más consolidados de la parte descriptiva y analítica de la epidemiología, uno puede avanzar un poco más rápido que con herramientas como R. Es rápido y potente, como les menciono. Me atrevería a decir que de pronto no tanto como R o como Stata, pero muy similar. Y se pueden construir algoritmos o árboles de decisiones, que era lo que les mencionaba, que tiene como ese plus, que de pronto no es que con Stata o con R no se puedan hacer, pero no es, Stata y R son mucho más aritméticos y estadísticos. En cambio, este tipo de generación de procesos gráficos o una representación gráfica de lo que sería un proceso o un proceso logístico, un proceso técnico, es algo que se puede hacer en SPSS. Las desventajas, como les acabo de mencionar, que está licenciado, que debemos pagar por él. Los costos son similares a los de Stata, incluso se pueden subir un poco más dependiendo del tipo. Como Stata también tiene diferentes versiones y diferentes tipos de licencia que uno puede adquirir como estudiante, como trabajador de una universidad o docente, o como independiente, o como persona perteneciente a una corporación. Entonces cambian mucho los valores, están todos en la web. De pronto algo que podría decir que es una desventaja, una ventaja dentro de esa desventaja, es que SPSS tiene un modo demo completo, o sea, tiene un modo de demostración que les permite usar durante 30 días la plataforma con todas sus funciones a pleno, pero limitado de tiempo, solo por el primer mes. En mi caso, en mi experiencia personal, eso fue lo que hice. Tenía una persona cercana que tenía el paquete, pero luego cuando ya me sentí un poco más familiarizada con el paquete y pude como entender un poco sobre su uso, estuve haciendo mis análisis con una licencia de 30 días demo. Es una opción interesante. No sé si todavía exista, hace como 2 años que no reviso ya sobre las licencias demo de SPSS, pero pudiera ser alguna alternativa. Otra desventaja
es que sus salidas o sus outputs, o sea, ese resultado, después de montar un procesamiento de datos y de pedirle a SPSS que nos haga un análisis bivariado o multivariado, la salida puede ser muy excesiva en información, es decir, el cuadro de diálogo que sale al final con todos los resultados a veces trae más información de la que pedimos. Por supuesto que son cosas que están tras bambalinas del proceso de la generación de la técnica estadística, pero que en su momento para una persona que está aprendiendo puede ser confuso. Tener cosas como grado de libertad, como coeficientes, cosas que de pronto pueden confundir cuando yo de pronto lo que quiero saber realmente es cuál es el valor del chi cuadrado, cuál es el valor del t-test, o sea que quiero saber específicamente eso y con los demás valores pues puedo tener algún tipo de confusión. Y como les decía, aunque tiene una gran capacidad, puede tener un límite en la cantidad de datos a analizar que de pronto se lo llevan ahí o le ganan herramientas como Stata, como Python o como R. Y bueno, finalmente, Excel. Entonces, Excel, como ustedes saben muy bien, es un software caracterizado por ser un sistema de hoja de cálculo que muchas veces está subvalorado o subutilizado en el medio. Cada vez Excel es más utilizado, cada vez es más una herramienta que se ha vuelto más básica en todo tipo de trabajo de oficina, no solamente de salud, no solamente a nivel contable, sino en general. Excel se vuelve una herramienta bastante amigable y de uso diario en muchas disciplinas, que pertenece, como ustedes lo conocen, al paquete Microsoft Office, que no siempre es un paquete pago, que también tiene sus versiones online o sus versiones gratuitas, y que permite gestionar, como la mayoría de nosotros conocemos, tablas gráficas, pero incluso la creación de formatos, fórmulas matemáticas y cálculos estadísticos, tanto básicos como avanzados, e incluso puede llegar a ofrecernos funciones preprogramadas como los macros, que ya incluye algo de lenguaje de programación porque utiliza una herramienta que es el Visual Basic para pregrabar ciertos movimientos o ciertos procesos que yo hago con una base de datos y puede guardarme esos pasos para cuando yo tengo información nueva en esa base de datos, la actualizo o incluso con bases de datos diferentes, me puede repetir el mismo proceso de análisis de manera automática como yo lo he decidido pregrabar. Entonces, Excel, como lo mencionó Silvia hace un momento, hace parte de una herramienta sencilla, fácil de usar, que es muchas veces el común denominador entre los diferentes paquetes estadísticos. De alguna manera, en la vida, digamos, cotidiana, cuando nos encargamos o nos dedicamos al análisis de datos o a la gestión de datos de manera diaria, nos damos cuenta que Excel es una herramienta, casi que un paso obligado para la depuración de la información o la preparación del dato para el análisis antes de pasarlo a estas otras herramientas o software estadísticos de procesamiento de información. Entonces, usar Excel como la herramienta base durante este curso, lo que nos permite es que esa parte del proceso de la curva de aprendizaje de una herramienta para analizar datos se suavice bastante, sea algo mucho más sencillo y que nos centremos mucho más en lo conceptual y en lo teórico, que realmente es lo más importante. Porque una persona o un estudiante de especializaciones como esta, que tiene muy claro el concepto, la naturaleza de las variables, el concepto de la clasificación, cuáles son las técnicas a usar de acuerdo a esa naturaleza y cuál es el objetivo de evaluar una hipótesis, ya se hace mucho más sencillo solamente, digamos, concentrarse en esa curva de aprendizaje tan teórica, tan básica, pero tan importante, que después, teniendo ese concepto básico, manejar la herramienta estadística o aprender a manejar el paquete, pues está en internet y está en cualquier lado. Pero siempre y cuando yo tenga mi concepto básico claro, tanto el uso de la herramienta como la interpretación de esos outputs que me ofrece o que me arroja la herramienta van a ser mucho más sencillos de analizar. En otras palabras, y como siempre decimos con Silvia, cualquier paquete estadístico aguanta cualquier tipo de datos que le metamos y nos bota un resultado. Pero finalmente, tanto el cuidado con la recolección de esa información, la depuración de esa información, como el cuidado que tengo al interpretar esa información,
definitivamente no lo hace el paquete estadístico y no depende del paquete estadístico, depende del investigador, del epidemiólogo, de la persona que incluye los datos para ser analizados. Entonces, por eso Excel es una herramienta mucho más manual. Tienes algunas formas de sistematizar los procesos, o tiene formas de generar fórmulas que al final terminan no siendo tan manuales, pero finalmente es una herramienta mucho más amigable, mucho más sencilla, y que para iniciarse en el mundo de la gestión de los datos se vuelve bastante conveniente. Incluso para cuando estamos aprendiendo a usar paquetes estadísticos más avanzados y queremos saber si el cálculo quedó bien hecho, si yo clasifiqué bien la variable como dependiente o independiente, si realmente estoy haciéndolo de buena manera. Una manera de hacer como ese match o esa verificación es tener el proceso previamente hecho en Excel y poder comparar un proceso manual en Excel, que yo estoy seguro que ese es el paso a paso, con un proceso más automatizado y saber si los resultados pues son similares. Entonces, ya finalizando, nos surgen estas dos preguntas. ¿Cómo se gestionan y se analizan los datos y cuáles son las herramientas disponibles para hacerlo? Entonces, como les hemos ya mencionado durante la charla, gestionar los datos, ¿cómo se hace? A través de, diríamos que de estos 4 pasos en general. Clasificación de variables de manera correcta es uno de los conceptos básicos o de los conceptos más básicos que debemos tener en cuenta al momento de gestión y análisis de datos. Clasificación de las variables, por eso es tan importante lo que mencionaba Silvia al principio, y que sabemos que son conceptos que ustedes ya tienen desde las clases y los cursos de estadística descriptiva y analítica. Sin embargo, es importante no olvidarlo, la correcta clasificación. Lo segundo, comprender y saber las diferentes herramientas o las diferentes técnicas para la síntesis de información a través de los diferentes tipos de gráficas y tablas. Eso también es un concepto básico, que gráficas y tablas lo podemos desarrollar desde Excel hasta R, Stata, SPSS, en cualquier lado, pero las tablas y las gráficas tienen una manera de ser interpretadas y no todas las gráficas y todas las tablas son adecuadas para expresar o sintetizar el mismo tipo de información. Entonces eso definitivamente es un presaber y es algo importante. Y 2 cosas más: las técnicas de recolección de información, de gestión y de análisis de los datos según su naturaleza, y las pautas para interpretar los resultados de esos procesos estadísticos. Entonces, como les venía diciendo, el paquete estadístico aguanta cualquier tipo de dato que le pongamos: falsos, verdaderos, juiciosos y bien recolectados, plagiados, inventados, robados. Realmente el sistema simplemente toma los datos, nosotros le damos una orden con ciertos códigos o con ciertos comandos y él me bota un resultado. Pero finalmente es solo el investigador, el epidemiólogo, la persona que está detrás tanto de la recolección de la información como del análisis de la misma, son los que tienen la capacidad de hacer la interpretación adecuada de los mismos. Y por último, pues la transferencia de esos resultados o la extrapolación de esos resultados a otras poblaciones para generar recomendaciones o para apoyar, por ejemplo, recomendaciones en el medio de la generación de políticas públicas de salud o de manejo de pacientes. O sea, al final nosotros como personal de salud que buscamos analizar datos para buscar responder preguntas o hipótesis de investigación, lo que queremos al final es traducir todo ese proceso en resultados prácticos, fáciles de comprender y sobre todo fáciles de transmitir y de aplicar en otros escenarios. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas disponibles? Pues tenemos muchas, pero Excel se convierte pues en una herramienta que está al alcance de todos y que es compatible con diferentes paquetes, como por ejemplo Stata, como lo hemos visto, Access, que hace parte de Office para generación de formatos de recolección de información, R, por supuesto, como lo hemos dicho, SPSS, otras herramientas como Epinfo, como Minitab, como RedCap. RedCap es una herramienta más de captura de información, pero que es muy compatible con Excel para generar bases de datos. Es decir, al igual que Access, yo genero mi formulario de recolección de información a través de RedCap o de Access, y finalmente esos datos se están convirtiendo en tiempo real, de manera sincrónica, en bases de datos que puedo descargar a través de Excel. Pero finalmente, entonces, Excel
pues, esa herramienta que comparte como esa doble función de ser base de datos y de ser gestor de datos al mismo tiempo, y que nos permite tener una herramienta muy didáctica para manejar conceptos básicos y para manejar el uso de técnicas sencillas de análisis de información. Entonces, esa es la razón, digamos, a gran detalle de por qué Excel es la herramienta escogida. Sabemos que una clase es muy poco para enseñarles o profundizar en el manejo del Excel. Sin embargo, sobre todo con la unidad que se viene después, la primera parte de la unidad número 3, que empezaríamos la semana entrante, el taller va a ser esa oportunidad de manejar diferentes tipos de fórmulas y de técnicas para realizar gráficas y tablas en Excel. La invitación es a que revisen muy bien cuando ya publiquemos el martes entrante el taller, poder revisar lo que se solicita en el taller y empezar desde manera temprana a analizar de qué forma puedo construir las tablas y las gráficas. Nosotros en la videoconferencia de la semana entrante también tenemos un espacio para repasar un poco acerca de lo que tiene que ver con la síntesis de la información y las diferentes técnicas para sintetizar la información. Y finalmente lo que queremos es que a través de Excel, una herramienta muy fácil de usar, podamos hacer una consolidación pues, de esos conceptos y de esas competencias. Y finalmente, antes de que se termine ya nuestra videoconferencia, queremos hablar un poco más del plan de análisis de datos. Silvia ya esbozaba algo de eso en la charla, al inicio de la charla, recordándonos los conceptos más grandes y, digamos, básicos de lo que significa el análisis de datos. Vamos a ver un poco más en la unidad entrante, más a profundidad, pero en sí, como Silvia lo mencionaba, el análisis de datos se divide como en esos tres grandes brazos: el análisis descriptivo univariado, el bivariado y el multivariado. Y es como ese paso a paso, ese proceso que yo debo seguir y que me planteo seguir para convertir ese cúmulo de información en una base de datos en un resultado interpretable y transmitible o extrapolable a una población en específico o a una muestra en específico. Pero eso, chicos, ese proceso del paso a paso no se hace en el momento. O sea, yo no tengo la base y empiezo con los datos, empiezo a usar las gráficas y las tablas para ir en el camino inventándome o generando hipótesis de qué puedo hacer con los datos. Como todo en investigación y como todo en bioestadística, el análisis de datos se planea. Y ese plan de análisis de datos es esa hoja de ruta, esas ideas básicas o ese paso por paso que yo me armo y me planteo para con él empezar a hacer uno a uno los ejercicios de desde el procesamiento de la información y de gestión de la información. Entonces, ese mapa de rutas es el plan de análisis o la estrategia de análisis de datos, y que generalmente consiste en un texto que me sirve para organizar, describir la información y plantearme cómo voy a analizar los datos. Se formula y se detalla teniendo en cuenta tres cosas: los objetivos específicos, por supuesto el general, pero sobre todo los objetivos específicos de mi proyecto, porque como recuerdan, el objetivo general de un proyecto habla de la hipótesis que tengo más grande sobre el proyecto, pero los objetivos específicos son el paso a paso para conseguir dar respuesta a ese objetivo general. Entonces, por supuesto, el paso a paso de los objetivos específicos es la base fundamental del paso a paso de lo que sería la construcción del plan de análisis. Lo otro muy importante que debemos tener en cuenta, y que lo hemos repetido durante toda la videoconferencia, la naturaleza de las variables. Y no solamente su naturaleza, tal como le explicaba Silvia, teórica, sino también esa naturaleza a partir de la definición operativa que se haya decidido específicamente para el estudio o la investigación que tengo en el momento. Porque recuerden que la naturaleza, o sea, las variables, si uno dice, por ejemplo, edad, sabemos que la edad es una variable numérica, pero que no siempre se trata como variable numérica, y que dependiendo de la información y del objetivo que yo tenga específico con la investigación, esa naturaleza de la variable numérica de edad pudiera cambiar a una variable categórica. Si yo quiero saber entre niños y adultos cuáles son las diferencias, si yo quiero saber por rangos de edad de 5 a 10 años, de 15 a 20 años. Entonces, la naturaleza de las variables es muy importante tenerla en cuenta, pero también a la luz de un mapa
o un directorio de variables que me permita conocer su definición operativa para la investigación específica en la que yo quiero analizar los datos. Y por supuesto, otra cosa que nos ayuda a delimitar el mapa de ruta, que es el plan de análisis de datos, el nivel de significancia estadística. Dependiendo del nivel de significancia estadística que yo quiera manejar para probar mi hipótesis, digamos que es como una negociación y yo sabré qué técnicas puedo usar y qué tanto estoy dispuesto a, digamos que atribuirle al azar esos hallazgos que yo estoy encontrando a través de mi procesamiento de la información. Como recuerdan, lo que nos ayuda a, digamos, a determinar el nivel de significancia estadística, o para lo que es útil, es para determinar qué tanto porcentaje del hallazgo de mi resultado se debe al azar o se debe realmente a que existe una diferencia entre lo que yo estoy comparando. Entonces, aquí lo que pueden ver es un ejemplo muy pequeñito de lo que son los diferentes tipos de análisis o planes de análisis estadísticos. Lo que mostramos aquí a la parte derecha de la diapositiva es ya el plan de análisis, o mejor dicho, el análisis estadístico descrito cómo fue realizado. Pero ese análisis estadístico primero fue un plan que se llevó a cabo a través del desarrollo de la gestión de la información y a través del uso de diferentes herramientas estadísticas o técnicas estadísticas para describir y analizar los datos. Entonces, bueno, esto era la información que teníamos el día de hoy en la videoconferencia y que les abre, digamos, es como todo el abrebocas de lo que se viene o de lo que está ocurriendo en el taller que tienen actualmente pendiente por entregar para el próximo martes, que es la descripción y la redacción de ese plan de análisis de datos basados en la base que ya ustedes han ido conociendo en la primera actividad o en el primer taller. Entonces, pues hasta aquí, antes de preguntar si tienen alguna inquietud, no sé si Silvia quiere decir algo más. No, Moni, básicamente que la idea que nosotros tuvimos, digamos que en este curso, es modificar incluso un poco lo que habíamos hecho cursos anteriores para que les quedara un poco más claro cómo hacer este paso. Es el paso que creo que pareciera el más sencillo, pues donde ustedes se confunden más y no es la idea. La idea es que, como Mónica les mostró ahorita, ese es un análisis estadístico ya realizado. Nosotros queremos que ustedes planteen lo que les parece a ustedes más adecuado en cuanto a cómo se van a relacionar las variables para poder desarrollar los objetivos que ustedes también tienen planteados en el estudio con la información que ya les pasamos. No sería más. Creo que Karina tenía una inquietud. Sí, adelante, Karina. Profe, buenas noches. Lo que pasa es que queríamos, pues ahora en nombre de mis compañeros, estamos teniendo mucha confusión con el primer taller. Nosotros tenemos un chat grupal donde estamos muchos estudiantes y la verdad surgieron muchísimas dudas, las cuales han sido bastante, el tema es bastante complejo y difícil de comprender. Queríamos solicitar si era posible que las doctoras nos regalaran, no sé, videos o tutoriales en anuncios para que nosotros pudiéramos realizar los ejercicios, porque la verdad la mayoría de opiniones que encontramos en el chat fue que no entendíamos, que estábamos muy complejos, pese que inclusive mi grupo entregó el taller a tiempo, y eso la verdad para mí fue muy complejo el tema, porque yo vi la clase, leí los artículos y no entendí muchas cosas, la verdad. Si no hubiera sido por un compañero que sí modula muy bien el tema, la verdad no hubiera podido entregar eso. Entonces, pues hablo en voz de los más de 100 personas que hay en ese chat, que estamos muy confundidos, y que si las doctoras nos pueden colaborar con esos tutoriales para poder resolver los talleres, porque la verdad la vemos muy difícil. Gracias. Karina, gracias por ser la vocera. Yo quisiera preguntar si en algún momento hicieron uso de los foros de preguntas que tenemos en la plataforma, porque por mi lado, en las secciones que yo manejo, en las dos secciones, me extrañó mucho que solo tuve una pregunta durante todo el desarrollo del taller, que se resolvió pues de manera lo más oportuna posible, pero mira que eso que tú mencionas es muy importante, porque es totalmente diferente a lo que al menos yo, y creo que Silvia también, vimos en la plataforma.
O sea, parece que tuvieran muchas Justamente dudas, te iba a pero mencionar. no se expresó eso en la plataforma. En la plataforma estuvieron totalmente Justamente. callados. Justamente te iba a mencionar eso también en respuesta a lo que nos indica Karina, porque yo no tuve ni una sola inquietud en el foro ni a título personal en ninguna de las, digamos que de los accesos que tienen ustedes, por lo menos en mi caso. Y quisiera puntualizar, aprovechando el espacio, Karina, en qué tuviste dificultad, básicamente del taller, qué fue lo que te pareció más complejo de realizar, o lo que les pareció pues a tus compañeros que nos están mencionando esto, porque sí te soy muy sincera, es la primera vez que pasa. Mónica, no sé si tiene la misma impresión que yo. De acuerdo, No, pero es súper extraño porque están los canales de comunicación, foro de preguntas, la bandeja de entrada es el correo electrónico, pero por ningún lado hubo ningún tipo de duda y pues es difícil, claro, por supuesto queremos ayudarlos, pero sin preguntas podríamos pensar que todo está claro y no sabríamos qué duda resolver. Como dice Silvia, es muy importante saber cuál es la duda, porque claro, podemos enviar videos tutoriales, pero ¿de qué? Porque hay muchos procesos solicitados en el primer taller y es muy importante saber cuál de ellos es en el que tienen dudas. Profe, la verdad, nosotros estuvimos hablando en el grupo y mucho, o sea, la verdad, ese primer taller fue muy complejo. Vuelvo y lo repito, si no hubiera sido por un compañero que es súper pilo y que él sabe el tema, yo realmente no hubiera podido, porque no, por ejemplo, lo que al hacer las estimaciones de los estadísticos descriptivos no tenía ni idea. No pude colaborar, soy una persona que leo, que veo las charlas, que intenté, la verdad, honestamente no pude, hice los comentarios precisamente porque en el mismo chat los compañeros empezaron a quejar que habían mandado mensajes a una doctora, no sé quién fue la verdad, y que que porque querían como aplazarlo y la respuesta dijeron que no, que porque ya muchos habían enviado y que no había tiempo para eso. Entonces, como que creo que eso desanimó para que ellos hablaran o que habláramos en el foro. Por eso, en ese mismo chat consideramos que pues era prudente que asistiéramos a la videoconferencia. Por eso estoy el día de hoy acá conectada. Y pues decirlo de manera puntual, que nos hicieran unas tutorías para poder desarrollar los videos. Honestamente, profes, pues yo también pregunté con otros grupos anteriores y les preguntaba que cómo les había ido y me decían que no, que era una materia muy compleja, que no se quedaban así los talleres y no se solicitaba un apoyo y no se veía mucho. Entonces yo por eso estoy en este momento hablando como vocero de ellos, porque de todos, porque la verdad yo me siento muy confundida en la materia y no, o sea, inclusive en este momento están escribiendo otra vez, esta clase está muy compleja, no estamos entendiendo, entonces pues eso es lo que quiero solicitar como un apoyo para nosotros, porque la verdad estamos muy estresados y si sigue así, de no ser por mi compañero realmente, yo creo que puedo ir perdiendo la materia. Gracias. Karina, gracias nuevamente por tu intervención, pero creo que no me respondiste la pregunta. ¿Cuántas veces nos hicieron algún tipo de pregunta sobre sus dudas en la plataforma, en Canvas? Porque, repito, yo no encontré ningún tipo de preguntas. En mi caso, lo que mencionas, faltando 24 horas para acabar el plazo, lo único que me pidieron un grupo fue plazo para entregar el taller después, pero ni siquiera me dijeron que era porque tenían dudas, sino porque no habían alcanzado a terminarlo. Pero en ningún momento me dijeron, mire, profe, tenemos una duda, por favor explíquenos esto, porque, chicos, están en un segundo semestre, perdón, yo termino la idea así como terminaste y ya te doy la palabra. Están en un segundo semestre en una especialización, no estamos en un pregrado. Algunos de ustedes incluso ya tienen un posgrado antes que este. Entonces, como lo conocen muy bien, los posgrados son programas académicos en los que el estudiante ya no está en pregrado, por supuesto, y ya no tiene una charla magistral en la que el docente le facilita absolutamente todo. Nosotros estamos muy dispuestas y de verdad con la mejor actitud, como lo hemos hecho en todos los grupos que hemos tenido con Silvia, a resolver todas sus dudas. Pero si ustedes no expresan las dudas, para nosotros es muy difícil adivinar si tienen alguna duda.
¿sí? Eso nos parece muy extraño. El canal estuvo abierto y está abierto todo el tiempo. Sin embargo, no hubo ningún tipo de solicitud. Repito, a mí solo un grupo me solicitó y lo que me solicitó fue aplazamiento porque no habían alcanzado un día antes, pero en ningún momento me expresaron que habían dudas o inquietudes. Y es totalmente diferente a lo que mencionas sobre el chat que está repleto de preguntas. Entonces, sí es muy importante, incluso con este taller que ya está abierto, nosotros hasta hoy tenemos la clase, pero la clase no impide para nada que ustedes vayan revisando el material, que vayan revisando las indicaciones del taller, y al día de hoy tampoco tengo preguntas sobre el segundo taller. Entonces sí es muy importante que usen los canales de comunicación porque no hay otra manera, ¿sí? No hay otra manera de que los docentes nos enteremos de que el estudiante tiene una inquietud, si no es porque el estudiante la exprese. Es muy difícil para nosotros, y más en un programa virtual, adivinar si el participante, perdón, no, el estudiante tiene algún tipo de dudas. Entonces yo sí los invito a que de verdad nos hagan las preguntas, nos pidan orientación para nosotros saber en qué orientarlos, porque como tú lo acabas de mencionar, hay compañeros que tienen niveles diferentes de conocimiento, diferentes tipos de competencias, pero precisamente no podemos, o sea, ¿cómo escogemos entre 100 estudiantes saber quién tiene la duda y quién no? A mí me parece un poco complejo, y yo sí les agradezco enormemente que, así como Karina habló hoy, utilicen los medios para poder expresar sus dudas con tiempo. Profe, disculpe, mira, yo soy médico de pregrado, tengo mi posgrado, tengo varias especializaciones, también soy docente universitario de pregrado, de posgrado, entonces pues yo considero que si el tema es complejo, el docente también puede aportar, porque no es que porque es una especialización de manera virtual, se colocan unos talleres en que el estudiante no los pueda resolver porque simplemente no los entiende. Simplemente estoy haciendo el aporte de que no estamos entendiendo y de que hay muchas personas que no están entendiendo y que deben solucionarnos con darnos mejor material para poder resolver la parte de resolución. No estás hablando con los estudiantes. De acuerdo, Karina. Gracias. De acuerdo, Karina. Gracias por aclarar eso. Entonces yo sí quisiera que las expresiones de que tienen dudas lleguen en un tiempo adecuado y coherente, porque nos están hablando de que habían dudas cuando el taller ya se entregó. Repito, por supuesto que sé que no estoy con personas de pregrado, por eso mismo no entiendo el comportamiento, porque las rutas y las vías para expresar dudas no fueron usadas. Entonces tú que eres docente y que eres colega, pues con muchísima más razón me pudieras dar una respuesta de cómo hacemos los docentes cuando el estudiante no expresa una duda. ¿Cómo hacemos para resolverle la duda si no sabemos que hay una duda? Claro, profe, para eso estábamos esperando la clase del día de hoy, para poder hacer este aporte, porque éramos muchos los que estábamos muy preocupados intentando resolver nuestras dudas, pero realmente no. Por eso me tomo la vocería de decirlo en este momento. Gracias. Gracias, Karina. Repito, qué pena ser insistente, pero está muy bien que expreses la duda para los talleres que vienen, pero el taller que pasó fue hace más de 10 días que se inició. Iniciamos clases el martes de la semana pasada, que para no hablarles mal estábamos a 29, no mentiras, nosotros iniciamos clase, qué pena, el 22 de abril empezamos clases, y hoy 2 de mayo, 10 días después, nos enteramos que ustedes tenían duda con el primer taller que ya se entregó. Entonces, por supuesto, comprendemos muy bien y tenemos la mejor actitud, pero sí les agradecemos que seamos lo más oportunos posibles con expresar esas dudas, porque es demasiado tarde para el taller, porque ya fue entregado. Por supuesto, podemos resolver todas las dudas y podemos volver a resolver juntos el taller. Nunca es tarde para aprender, pero sí muy tarde para que mencionen que la materia o el curso o la unidad está difícil cuando la unidad se acabó y no hubo ningún tipo de búsqueda por parte de ustedes de resolución de esas dudas con los docentes. De todas maneras, muchas gracias, Karina, por al menos tú tener esa vocería. Jenny también tiene la mano levantada. Sí, lo que iba a decir al respecto, vi que 2 personas tenían alguna inquietud al respecto y quisiera, al finalizar, después de la intervención de ellas, lo mismo que te pregunté, Karina, ¿cuál había sido tu dificultad puntual? Las dificultades puntuales que tuviste al interpretar o al revisar o al desarrollar el taller, que es muy importante.
Ahora que el taller ya fue entregado y ya le doy paso tanto a Luis como a Jenny, nosotros siempre hacemos una retroalimentación en el mismo taller, teniendo en cuenta lo que mencionamos en la primera charla, y es que esa información que ustedes procesaron ahí es importante que tengan en cuenta las recomendaciones que les vamos a hacer por escrito a cada uno de los grupos en el taller, quién lo hizo bien, quién tuvo errores, quién se confundió, quién no entendió, porque son necesarios por lo menos para el tercer taller y el cuarto taller. Jenny y Luis. Buenas noches, profesoras, compañeros. La verdad, pues no, o sea, gracias de todas maneras, profe, por ustedes nos han dado, digamos, un material bueno. En ningún momento, pues, queremos de pronto demeritar el trabajo, al contrario. Es más bien que, digamos, todo el grupo nosotros hemos sido siempre muy proactivos, hemos sido siempre como de buscar la información, de no quedarnos solamente con la clase, y creo que todos hemos sido hemos rendido académicamente. De pronto en este taller lo que hicimos fue pues darnos, como dicen, darnos la pela a hacerlo, esforzarnos, pero digamos, creo que sí faltó de pronto haberlo comunicado en ese chat, pero digamos que aquí lo que se trata es que de verdad, pues sí, ya se entregó el taller, pero sí quisiéramos que pues que al final a todos nos quede una sensación de que aprendimos. De pronto yo me tomo también la vocería de hablar por el grupo, con todo respeto. Las asignaturas que hemos tenido hasta el momento, como estadística, como TIC que acabamos de terminar, vimos fue, en cuanto a herramientas de análisis de datos, fue Google Colab. Y eso fue lo único que vimos, no alcanzamos a ver otros programas. El profesor Rafael únicamente nos explicó este programa y nos dio también un video tutorial, por ejemplo, el de otro profesor, Faisal, me parece que es, no me acuerdo muy bien el nombre, pero él nos dio por ejemplo, un ejemplo con un archivo que era en Excel de resfriado, y era cómo cargar y hacer el paso a paso, y la tarea era con otro archivo. Entonces fue como muy didáctico porque pudimos seguir paso a paso, y claro, también teníamos que esforzarnos por hacer el trabajo también y resolver, ¿no? Porque estamos en un posgrado, pero creo que esperábamos de pronto que iba a ser como muy similar, y yo creo que todos nos encontramos en un momento como que nos quedamos ahí tratando de pedalear solos, y nos faltó de pronto haberle expresado por ese chat de foro inquietudes. Y pues ya entregamos el trabajo, pero valga la oportunidad para que, si por favor nos pueden enviar un archivo similar de cómo es que se limpian los datos en Excel. La verdad, por ejemplo, yo también soy médica especialista, pero pues yo la verdad me metí a hacer epidemiología con algo de conocimientos básicos, pero realmente creo que no todos tenemos muchas destrezas desarrolladas en herramientas de análisis de datos. Y la verdad suena así, puede sonar de pronto algo no sé, muy ignorante, pero la verdad creo que en Excel estamos muy quedados. Entonces, no todos, ¿no? Habrán personas de pronto con más, con otras destrezas y habilidades ya desarrolladas, o con presaberes. Pero creo que sí, profesoras, y esto no es el ánimo de atacar la clase, o no, al contrario, es más bien como que expresamos con toda sinceridad, es porque queremos mejorar, porque no queremos pues tener un rendimiento bajo. Todos hemos tenido muy buen rendimiento, creo que todas las asignaturas, y lo que queremos es que, si ya nos dimos cuenta de que este taller estábamos con serias debilidades en Excel, pues admitir que sí tenemos realmente esa dificultad, y que si por favor nos pueden ayudar, de pronto enviarnos un paso a paso como sucedió en TIC. Y pues sí, les comento con toda sinceridad, todas las asignaturas hasta el momento no hemos visto una clase que nos pueda, digamos, nivelar en Excel siquiera. Lo que sí hicimos en TIC fue Google Colab, algunas cosas de Python, y creo que fue enriquecedor, porque hubo mucha, digamos, desde cero, casi que el profesor admitió que no sabíamos, creo que nada. Entonces, pues es eso, más bien es como buscar esa posibilidad de que, pues, de pronto ustedes conozcan en qué nivel estamos,
nos da creo que pena decírselos, pero pues la verdad no estamos en el nivel que de pronto ustedes pensaban y pues queremos más bien es como mejorar y que nos ayuden para que las próximas entregas pues ustedes no se vayan a ver de que realmente no es lo que se esperaba en la asignatura. Pues es eso. De todas maneras, muchas gracias por escucharnos. Gracias, Jenny. Antes de que pase Luis José, yo quería solo decir algo rapidito y es que les agradezco mucho la expresión de sus dudas y los invito a que, ya que vivimos esta situación, por favor, ya que todavía estamos a mitad de la segunda unidad, utilicemos las herramientas y los medios que tenemos para expresar las dudas porque estamos a tiempo. Este curso, por supuesto, no pretende que ustedes vengan sabiendo Excel porque eso se trata de aprender Excel a partir de los talleres, pero sí los conceptos básicos de qué es un estadístico, cómo se calcula, al menos de manera manual, porque sabemos que lo han hecho. Entonces, una vez que ustedes comprendan muy bien qué es una media, una mediana, un rango intercuartil y tengan dudas de cómo calcularlo en Excel, ahí es donde estamos Silvia y yo de la mano, tanto juntas en estos espacios como por separado en nuestras secciones para orientarlos. Pero como la misma Jenny lo acaba de decir y creo que Karina también lo dijo, como hay tantos diferentes niveles de conocimiento en la herramienta, necesitamos que con tiempo ustedes nos expresen sus dudas para nosotros de manera muy oportuna poderles ofrecer ese apoyo que ustedes requieren. Los cursos son diversos, hay cursos donde nos toca explicar, así como Jenny dice, desde cero, esto es la columna, la fila, hacemos esto, así se hace una fórmula, y hay otros grupos que hemos tenido en que, mejor dicho, hasta aprendemos de los estudiantes, y de eso se trata. Nosotros no pretendemos aquí que ustedes, por ser estudiantes de posgrado o por tener una especialización sepan de Excel, son dos cosas diferentes. Lo que nos extraña es que siendo estudiantes de posgrado tengan, digamos, una actitud un poco más pasiva para expresar sus dudas y no hacerlo hasta el final. Es lo único que por mi parte y creo que por la de Silvia también nos extraña porque es la primera vez que tenemos eso. Lamentamos a los compañeros de cursos anteriores que hayan expresado que también fue difícil para ellos porque son muchos y es muy diversas las opiniones y hemos tenido la oportunidad de trabajar mano a mano con muchos grupos y con muchos estudiantes que nos han expresado sus dudas, pero entonces la invitación es a esa. Nosotros, por supuesto, les damos a ustedes todas las herramientas que nos pidan, pero siempre y cuando no las pregunten. Qué pena, Silvia, ahora sí pasa no, tú no te preocupes, no, y termina. No, porque pues igual mi comentario va muy alineado con lo que tú estás haciendo. En este orden de ideas no hay manera en la que nos vayamos a tomar de una mala manera la solicitud, la inquietud. Finalmente, cada una va a revisar los talleres entregados para definir cuál fue la inquietud puntual, porque, como repitió Mónica, no tenemos ni la más remota idea, Karina tampoco me lo dijo en ese momento, pero cuál es la inquietud que tiene cada uno de los grupos, en qué falló, cuál es la dificultad que cada uno encuentra. Yo tuve un grupo que me entregó casi a los 2-3 días, así que dudo pues que tuviera mucha dificultad, o creo yo, no sé si se arriesgó a entregarlo así, no tengo ni idea, porque Mónica lo dijo muy bien, no tuvimos ninguna inquietud solicitada y eso sí es muy importante. Hay dos cosas que voy a mencionar aquí al respecto. Nosotros lo que buscamos o lo que busca justamente el curso es enseñarles a gestionar los datos en una herramienta en la que teóricamente nosotras comprendemos, o lo que ha pasado hasta el momento es que ustedes venían pues si bien no una profundización en la manera en la que se va a manejar Excel. Y créanme que los talleres tampoco es que estén vinculados a que profundicemos mucho en el tema, porque es muy difícil, digamos que imposible que pueda ser así en una especialización. Sí a que pudieran manejar lo que era filtrar una base, limpiarla, entender qué ejercicios o qué posibles errores hubieran estado en ese documento y pues una vez corregida pudieran sacar los estadísticos adecuados. Una de las cosas que personalmente voy a hablar con el doctor Paul, como coordinador, por supuesto, pues para mencionar tanto que ustedes nos refirieron a nosotros que vienen con esas inquietudes al llegar acá y que pues de alguna manera merecen que no pase, que nosotras de alguna manera el ejercicio del curso o los objetivos que están planteados para nosotras son distintos y no podríamos retrasarlos. Pero pues sí nos interesa saber en dónde están las falencias con las que ustedes están tratando y la intención de nosotros es precisamente que no se perpetúe por lo menos en este curso hasta donde esté viable con nosotros y se alinee con los objetivos que tiene
el módulo, los cursos que estamos realizando. Entonces, les repito, lo primero es que informaré justamente que esta ha sido la dinámica que ustedes han tenido hasta ahorita, la dificultad y digamos que temor o inconformidad o dificultad sobre todo que tienen al respecto justamente de ese proceso. Y segundo, que con más conciencia en lo posible trataremos de hacer una retroalimentación en cada uno de los talleres, pero para los próximos escenarios, sobre todo para el taller número 3, como les decíamos con Mónica, en donde definitivamente van a tener que hacer un abordaje diferente en gráficas y tablas. Tanto para la charla vamos a tratar de explicarles un poco más puntual en qué consiste la dinámica de hacer un análisis o de expresar el análisis de 2 o más variables en tablas o en gráficas para que les trate de quedar un poco más claro y de resolver las inquietudes puntualmente en cada uno de los talleres presentados en la retroalimentación lo más explícito posible. José Luis tiene la mano levantada. Buenas noches, profesora. Soy Luis José Fernández, yo soy neurólogo. He tenido la oportunidad de hacer maestrías y también trabajar en investigación. Hay una dificultad con Excel y lo que se ha comentado en el grupo y lo que hemos hecho y es la dificultad de las funciones avanzadas. O sea, el tema es que nosotros pasamos por estadística y estadística nos mandó a comprar una calculadora y está bien, nosotros todo lo hicimos con calculadora, la mayoría de problemas, y las funciones Excel de pronto quedaron un poco relegadas a esos estadísticos que de pronto debíamos calcular en Excel. Sí nos retroalimentaron, pero no fue lo suficiente como para nosotros dominar ese tipo de herramientas. Yo pienso que ahí es donde está el cuello de botella. Muchas gracias, Luis José. Luis, muchas gracias. En ese orden de ideas, de pronto no lo hemos tenido que hacer antes, pues no, o sea, es decir, lo vamos a hacer y vamos a hacer la búsqueda activa de algunas opciones, como les dije yo, puntualmente en las dificultades que tuvo cada grupo, pero también en hacerles llegar, digamos que algunas recomendaciones para profundizar primero en Excel, porque definitivamente ni aquí ni en ningún otro escenario académico de especialización o maestría en donde involucre manejar Excel probablemente vayan a tener un tiempo suficiente para entender a profundidad la herramienta. Es algo que todos hemos terminado siendo un poquito más autodidacta, así que vamos a buscar como la manera en la que ustedes puedan tener un acceso a esa información, así como lo vamos a hacer, les mencionaba yo en un principio, con las otras herramientas, las cuales les recomiendo, no se maten la cabeza, no las necesitan para acá, sepan que existen y más adelante cuando sientan que dominan un poco más Excel, pues van a adentrarse de pronto en buscar un poco más información o a trabajar en las distintas otras opciones de análisis. ¿Sí? Eso como por mi parte creería yo que, pues, que podría funcionar y que pues, de pronto es la idea, pero pues también dejarle claro a la especialidad que ustedes están ya llegando a un punto en donde ya están más del segundo semestre o a mitad del segundo semestre y pues presentan ese tipo de cosas para ver cómo pueden abordarse en otros escenarios. Sí, de acuerdo. La idea es retroalimentar para que las cosas sean estén mucho más de la mano y que no se vean como diferencias tan grandes entre un curso y al mes siguiente empezar un curso diferente, que se vea tanta la diferencia como en la dinámica, ¿no? Lo que dice Silvia es cierto, este curso ha sido construido de la mano Silvia, el doctor Paul y yo. De hecho, ha sido basado en las guías de cátedra y en lo que el doctor Paul nos ha dado, porque es el coordinador de la especialización y conoce muy bien, digamos, tanto los presaberes y como los prerequisitos para que el estudiante llegue a este curso en este momento del semestre. Pero es muy importante escucharlos porque de esto depende que tanto para ustedes lo que falta del curso como para futuros estudiantes se mejore el curso y si hay que hacer ajustes pues se hagan, de eso se trata y estos programas académicos son dinámicos como ustedes lo saben muy bien y es importante tener esa retroalimentación. Yo solo quiero aportar algo adicional y es que algo mencionó, creo que fue Karina o Jenny, ya no recuerdo, sobre la nota y que están preocupados por la nota. Para Silvia y para mí no es para nada agradable, ni buscamos en ningún momento aquí corchar a nadie, ni bajarlo, ni ponerle mala nota. ¿Qué quiero decir con esto? Que precisamente por eso hemos diseñado los talleres
que están concatenados, taller 1, 2, 3, y el cuarto taller es, digamos, el taller de consolidación de los anteriores 3 talleres. Es un informe final de resultados donde esperamos que ustedes pongan, casi que combinen el resultado de los 3 talleres en un solo documento. ¿Qué quiero decir con esto? Que como Silvia lo menciona, cada taller tiene su retroalimentación por escrito para cada grupo. Y esa retroalimentación lo que esperamos es que el estudiante la utilice para, digamos que si corresponde, recalcular o rehacer o ajustar lo que haya que ajustar de errores o de competencias no logradas en el último taller, cosa que se hace un momento como de hacer la recuperación. Al final, eso ayuda a que la nota al final se compense y se estabilice. Nosotros no esperamos que las personas pierdan la materia. De hecho, personalmente, y creo que siempre también hemos tenido muy pocas personas que no pasan la materia, y generalmente es por fallas o porque tienen que dejar el curso a mitad de camino, pero no porque pues queden rajados. Entonces, no se preocupen por eso. Entiendo que obviamente en una vida académica eso es importante, pero como lo dijo Jenny, lo más importante aquí es que ustedes aprendan, que se lleven para la vida algo, y que Excel, que es una de las herramientas menos complejas de todas estas que hablamos el día de hoy, se convierta para ustedes en un amigo, porque finalmente es como una de esas herramientas en su caja de herramientas que van a salir con ella al final cuando sean egresados para enfrentar la vida laboral como epidemiólogos o como clínicos con una especialización en epidemiología. Entonces es muy importante para nosotras que lo básico de Excel sí quede aprendido. Y de eso se tratan estos talleres. Los talleres de verdad no son tan complejos como parecen. Yo entiendo que hay algunas dificultades y algunas falencias en algunos en conocimientos, lo cual no es ningún pecado, porque ninguno aquí es experto en Excel, ni mucho menos, y no pretendemos que ustedes lo sean. Entonces, no se preocupen por la nota. Lo ideal, obviamente, es recuperar esa nota con el último taller. Y eso es una invitación para que también tomen muy en cuenta la retroalimentación que Silvia y yo hacemos, porque sí hemos visto en algunos escenarios, algunos grupos, que nosotras hacemos la retroalimentación por escrito, el paso a paso, y a pesar de eso, se vuelven a cometer los mismos errores en el taller final. Y pues ahí sí, chicos, ya, pues de modo, sí, o sea, uno les da las herramientas, ustedes expresan sus dudas, tratamos de resolverlas, retroalimentamos, pero si al final el último taller es otra vez juntar todos los otros 3 talleres y mostrarlos igual que la primera vez, pues no hay ningún feedback ahí funcionando. Entonces lo digo como para que nos comprendamos muy bien la estructura del curso. Son 3 talleres de la unidad 1, 2 y primera parte de la 3, y la segunda parte de la unidad 3 es nuestra oportunidad, o la oportunidad de los grupos, de consolidar todos esos talleres con sus respectivas retroalimentaciones en un informe de resultados. Entonces, vamos por pasos, vamos paso a paso, digamos, en esta tarea y en este proceso. Les repito, estamos a viernes, la unidad se acaba el lunes, pero hasta el martes pueden entregar los trabajos. Entonces, por favor, de aquí al martes esperamos que nos expresen todas sus inquietudes, lean el material, revisen las indicaciones del taller y el material que le damos. En el taller, en esta ocasión, como dice Silvia, hemos cambiado algo, y es que les estamos dando indicaciones del taller con material de apoyo para resolver el taller. Es decir, es elaborar un plan de análisis, pero tenemos entonces tips de elaboración de plan de análisis y una plantilla, un template donde a través de preguntas que ustedes deben responder, queremos que quede elaborado el plan de análisis. Entonces, para que lo tengan en cuenta, revísenla con el grupo, estudienla y estamos atentas a sus dudas. Y bueno, finalmente les vamos a buscar material. Realmente vamos a buscar algo que pueda facilitarles un poco la interpretación o las inquietudes, y vamos a ser un poco más puntuales con los hallazgos que tengamos en el taller. Esto también es importante. No sé si alguien más quisiera mencionar algo. Bueno, entonces damos por finalizada la charla y la sesión del día de hoy. Como les dijo Moni y yo también, les vamos a tratar de entregar el fin de semana de alguna manera lo antes posible y lo más completo posible el taller con las retroalimentaciones, y pues quedamos pendientes. Les estaremos confirmando si la charla del próximo semana será miércoles o jueves, como normalmente queremos hacerlo. Y quedamos pendientes, ¿vale? Buenas noches para todos.